te bendiga en este día. Seguimos en contacto acá en el canal de YouTube Avivamiento Jehová Nissi para todas las naciones. En esta ocasión nos acompaña un pastor de nuestra ciudad, un pastor joven, nuestro amigo el pastor Jenner Tavera Noah, de la iglesia Asambleas de Iglesia Cristiana de Cuba. Y quizás el nombre la gente no lo conoce, pero con esta referencia que le voy a dar ahora, usted allí donde está se va a conectar y va a decir, wow, es una obra que por muchos años estuvo pastoreando, y al frente de esta obra nuestro querido apóstol Falconeri Cardosa, cariñosamente el apóstol Neri. Y este joven que vamos a entrevistar en esta mañana es un joven que salió de los lomos de este gran hombre de Dios. Así que nos complace presentarte en esta mañana a nuestro amigo el pastor Jenner Tavera Noah. Dios te bendiga, Jenner. ¿Cómo estás? Amén. Estamos muy bien. Doy gracias a Dios primeramente, y a usted, pastor, y al resto del colectivo detrás de las cámaras, que ha hecho posible esta cordial y sencilla invitación, el cual con mucho gusto he aceptado. Wow. Yo sé que este tiempo va a ser muy lindo, porque este es un joven que Dios está usando mucho en nuestra ciudad y en esta nación. Él es pastor evangelista, Jenner, pastor evangelista, un hombre que Dios está usando en estos tiempos. Esto que voy a decir lo digo yo, no lo dice él. Es un muchacho humilde del Señor, y hemos tenido bien invitarle a este programa. Jenner, estamos viviendo tiempos confusos, tiempos apocalípticos, tiempos bíblicos, y tiempos donde creo que nosotros como pastores tenemos una responsabilidad de poder hablar Biblia, de poder hablarle a la gente. La gente tiene temor, la gente tiene pánico, la gente hace comentarios, la gente hace especulaciones. Bueno, en fin, hay toda una nebulosa en la calle, incluso nuestros miembros. A veces también lo oímos en esto, diciendo qué irá a pasar, comentando cosas que oyen. Y yo creo, pastor, que nosotros tenemos responsabilidad con el pueblo que es cristiano y también con el pueblo que no es cristiano, porque nosotros no somos pastor de una iglesia, somos pastor de una ciudad donde vivimos. Y por eso te hemos invitado, porque estamos en un desafío, en un reto, preguntándole a algunos ministros de Dios que creen acerca de todo esto que estamos viviendo. Y muy importante, a usted que está en la cámara, estamos respetando mucho la opinión de cada pastor, siempre y cuando se apoye en la Biblia y sea algo centrado, que no sea una falsa doctrina. Estamos respetando mucho lo que cada pastor que ha pasado por aquí dice. Entonces, Jenner, en este día tenemos una primera pregunta, que es una pregunta que le hemos hecho a casi todos los ministros. ¿Crees que será este el tiempo del fin? ¿O crees que todo lo que está pasando es porque el juicio de Dios está airado contra la humanidad por el pecado del hombre? Es evidente que los tiempos que estamos viviendo no es más y nada menos que tiempo profético. La Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, dijo Dios y fue hecho. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 35, dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Esto da muestra de que lo que Jesús dijo y lo que la palabra dice es veraz. En Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 30, dice la Biblia, pasando Dios por alto los tiempos de esta ignorancia, manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha pasado por alto los pecados y la iniquidad de la humanidad. De manera que a la luz de este pasaje, Dios le da un comunicado a las naciones, a establecer un stop, un pare, en cuanto a su bregar sin el Señor. Esto me trae a la memoria, pastor, una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y quisiera en este momento darle lectura. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio. Hombres, animales, clamen a Dios fuertemente de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Es evidente que lo único que detiene la indignación de Dios sobre un hombre, sobre una ciudad, sobre una nación, sobre el mundo entero, es el arrepentimiento del pecado y el volverse a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Es necesario entender esto. No hay otra vía. El arrepentimiento y el volverse a Dios es la única manera que detiene el furor de Dios sobre las naciones. Wow, qué lindo es poder escuchar a este joven hablando con tanta elocuencia y con tanta firmeza del Señor. Y yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que llamarnos a la reflexión. Hemos usado un texto bíblico mucho, es 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es un tiempo de arrepentirnos, es un tiempo de orar por el pecado, incluso de aquellos que no tienen al Señor. Es un tiempo de entrar en intimidad, y es un tiempo, como decía el pastor, como Jonás fue a Nínive. Tenemos que anunciar y proclamar a toda la gente que estamos en un tiempo muy difícil, bíblico, pero que algo Dios aún puede hacer. El único que tiene la solución para toda esta pandemia, ya los recursos de los hombres se agotaron, hermano. Ya los recursos de los hombres, aunque es válida la aclaración, que estamos agradecidos con todas aquellas personas, médicos, policías, bomberos, trabajadores de la salud, aquellos que trabajan en diferentes lugares que están vendiendo alimentos, no sé, todas aquellas personas que están involucradas. Estamos contentos y estamos agradecidos por lo que hacen, pero el único que tiene la solución a todo este problema se llama Jesucristo. Es Dios, es el único que puede dar solución a este problema. Jenner, ¿cómo crees que afectará toda esta crisis a la humanidad? ¿Y qué enseñanza la iglesia podrá sacar de todo este dolor, de toda esta situación? Ciertamente, esta crisis originada por esta pandemia llamada COVID-19 o coronavirus, como suele llamarle en todos los medios a nivel mundial, afecta a la humanidad en todas las áreas y facetas de la vida. Llámese en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo político, etc. Y todo porque esta pandemia está fuera del alcance de todo. Esto no se trata de la cantidad de médicos que pudiera tener. No se trata de los buenos tratamientos que se puede tener. No se trata de todo el dinero del mundo que se puede tener. No se trata de toda influencia a nivel mundial que se puede tener. Esto se trata de unirse a Dios, de pedirle a Dios y de confiar en Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 5, y dijo Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que en mí permanece y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No hay otra vía. Hay que unirse a Dios, hay que pedirle a Dios y hay que confiar en Dios. Gloria al Señor. Ay, Dios mío, esto se está poniendo muy bueno. Así que usted allí, en su hogar, donde esté viéndonos,
sepa que esto cada día va a ir mejor, va a ir mejorando, porque hemos dispuesto nuestros corazones para alimentarle a usted. Hay mucha gente, pastor, que no tiene al Señor en este tiempo, y aunque a veces se hacen lo fuerte y a veces usted lo ve normal y lo ve sonriendo, ellos tienen miedo por dentro, y mucha gente que está en pánico, otros no saben qué hacer, aunque a veces no lo expresan, pero yo como ministro del Señor, y usted también lo sabe, que sí tienen miedo y sí tienen muchas preguntas interrogantes, y ellos van a dar gracias a Dios por este programa. ¿Qué usted le diría a aquellos que no tienen al Señor? Y que, fíjate, parece contradictorio, pero mira, en este tiempo de pandemia se puede salvar mucha gente. Oiga, parece contradictorio, pero ¿cómo es que esta pandemia está matando, está trayendo muerte, que rápido acaba con el sistema inmunológico? ¿Y cómo el pastor va a decir, se puede salvar mucho en este tiempo? ¿Qué le diría a esas personas que no tienen al Señor en esta mañana, pastor? Ciertamente, es evidente que el temor, el miedo, la incertidumbre se apodere de la vida de la gente que no tiene a Dios. Ya, como decíamos en otro momento, de que no está a su alcance la solución de erradicar este gran problema. La solución de erradicar este gran problema, de ser libre de este miedo, de este temor, de esta incertidumbre, está solamente en volverse a Dios. Está solamente en volverse a las promesas dadas de parte de Dios a su pueblo. Es evidente de que solamente el mensaje que podemos transmitir como iglesia a este mundo tan convulso, tan introvertido, en el cual nos ha tocado vivir, es que solamente la solución está en Cristo Jesús. Amén. No hay otra solución. Pueden haber cosas temporales que aplaquen, que apacigüen, pero la solución definitiva, amigo que nos escucha, es el Señor. Otra pregunta, pastor. ¿La iglesia por casa será bíblico? ¿O si no tenemos un templo físico para congregarnos, como hace unos días atrás, desaparecerá la iglesia del Señor? Es importante saber, pastor, que todo cristiano genuino, auténtico, es la iglesia de Cristo. Fíjese que quiero recalcar, no es aquel que tiene una Biblia, no es aquel que asiste a la iglesia, no es aquel que habla en lengua, no es aquel que da ofrenda, no es aquel que da diezmo, no es aquel que participa en las actividades, aunque esto forma parte de la naturaleza del cristiano y del estilo de vida del cristiano, pero no es la esencia. La esencia está en todo aquel que hace la voluntad de Dios. En cierta ocasión estaba Jesús enseñando a la multitud y se acercaron los discípulos con los padres de Jesús. Le dijeron, maestro, te buscan tus padres y tus hermanos. La respuesta de Jesús fue, mi padre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. De manera que todo aquel que hace la voluntad de Dios se constituye hijo de Dios y se constituye la iglesia de Cristo. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, nunca en la mentalidad de Jesús estaba centralizar la iglesia en un local, en una construcción, en un templo. Damos gracias a Dios por los locales, por los templos, las construcciones que Dios nos ha permitido tener, ya que ellos se han consagrado, apartado y dedicado para la oración, para la adoración y la alabanza, para la administración de Dios, para con su pueblo y para todo aquel que Él llamare. Ciertamente, en la mentalidad de Jesús está, con respecto a la iglesia, que la iglesia se expandiera, así como el evangelio también se expandiera. Cuando vamos a la mentalidad de los primeros cristianos, vemos que nunca en ellos estuvo enfrascarse en un local, en una construcción, en un templo. Porque ellos entendían cabalmente que la iglesia eran ellos mismos y que el templo eran ellos mismos. Es por eso que hoy nuestro país ha tomado una medida de seguridad, pero más que en nuestro país, Dios lo ha aprobado de esa manera, porque es un tiempo de restaurar nuestra vida personal con Dios, es un tiempo de restaurar nuestra relación con nuestra familia,
Es un tiempo de restaurar nuestra devoción y estudio sistemático de la palabra de Dios, que en tiempos atrás los deberes, las responsabilidades, los afanes de la vida no opacaban ese tiempo con Dios, no opacaban ese tiempo con la familia, no opacaban ese tiempo con la devoción y el estudio sistemático de la palabra de Dios. Wow, pastor, hay que mirar este tiempo como un tiempo único para la vida de la iglesia. Es un tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad de restaurar todas las cosas que necesita ser restauradas en nuestra vida, partiendo desde nuestra propia vida personal, partiendo de nuestra propia familia, partiendo de nuestros propios deberes que nos conciernen delante de Dios y delante de la sociedad. En las casas, la iglesia se tomaba como para la oración, se tomaba para leer los evangelios, se tomaba para leer las cartas, se tomaba para rendir adoración y alabanza al Dios Todopoderoso. Wow, no necesitamos precisamente de un local para funcionar como la iglesia, porque ciertamente el local en un momento deja de ser, pero la iglesia no. Pablo dijo, aunque estoy en esta mi prisión, el evangelio no está preso. Ciertamente la iglesia debe entender de que no depende de un local, no depende de una construcción física para funcionar. Dependemos de esa mentalidad consciente de que Jesús nos enseñó, de que somos su iglesia, de que somos su templo. Por eso que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, porque somos templo del Espíritu Santo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo no le puedo negar, realmente, le voy a decir algo. Estamos aprovechando todo este tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Pienso que ha llegado este tiempo de estar en casa tranquilo, meditando, como decía el pastor. Pero no puedo negarle y él también va a decir lo mismo, que estamos desesperados ya, que este tiempo acabe para poder reunirnos, tener coinonía y poder estar en el templo aplaudiendo, adorando, alabando al Señor. Pero entendemos que no necesariamente tiene que haber un templo para nosotros buscar a Dios. Por eso es que nosotros como hijos de Dios nos ajustamos a todos los tiempos y no dejaremos de buscar a Dios en ningún momento. Pastor, otra pregunta interesante, porque me duele ver cómo hay hombres de Dios, gente que tienen fe, incluso personas en eminencia eclesiásticamente, que hablan y dicen cosas, y yo respeto la opinión de cada cual, pero me duele oír como hay gente que dice el que está enfermo está en pecado, la enfermedad es verdad que entró por el pecado, pero no necesariamente cuando alguien está enfermo es porque está en pecado. Ahora mi pregunta es, si algún cristiano o pastor enfermaría de esta pandemia, ¿necesariamente es alguien que está en pecado? Es importante saber de que el hecho de que somos cristianos, no dejamos de ser humanos. Como cristianos tenemos promesa dada únicamente a los hijos de Dios. Como por ejemplo en Isaías capítulo 53, versículo 5, cuando la palabra de Dios dice, ciertamente Él fue herido por nuestro pecado y molido por nuestras rebeliones, y el castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ejemplo, el Salmo 91, que tanto nos gusta, ¿verdad? Que dice, y el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Ciertamente, cuando vamos más adelante el pasaje, tenemos el texto preferido de toda la iglesia de Cristo, que no va plaga, que tocará nuestra morada, caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Es evidente que como cristianos tenemos promesas dadas únicamente a los hijos de Dios, porque la promesa, pastor, son para los hijos, no son para los extraños, no son para los nietos, no son para los sobrinos, son para los hijos. Por eso Jesús dijo, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas con los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. De manera que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La condición que nos hace ser hijos es haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador del mundo. Ahora bien, como ser humano, no estamos exentos a padecer de una enfermedad o a padecer de diversas enfermedades. A la luz de la Escritura, vemos muchos hombres de Dios que les sobrevino una enfermedad, otros padecieron de diversas enfermedades. Por citar un ejemplo, llámese el pastor Timoteo. Este padecía
de un problema en el estómago, el cual en una ocasión el apóstol Pablo le exhortó a que tomara un poco de vino por las frecuentes dolencias en su estómago. Sin embargo, no por eso dejó de ser un hombre de Dios. Sin embargo, no por esto fue causa del pecado. Vemos también, por citar otro ejemplo, el mismo apóstol Pablo padecía de una enfermedad en sus ojos, aunque la Biblia no revela la dicha enfermedad que padecía. Sin embargo, la padecía y no por esto dejó de ser un hombre de Dios, y no por esto estaba en pecado. Ahora bien, me trae a la memoria el Señor, también el profeta Eliseo, de la enfermedad por la cual murió. Es decir, que lo que lo llevó a la muerte fue una enfermedad. La Biblia no revela qué tipo de enfermedad, pero dice que fue la enfermedad que lo llevó a la muerte. Pero qué impresionante esto, que vemos que aún después de muerto, aún su carne ya después deshecha, quedando solamente los huesos, vinieron una banda y lanzaron un cadáver, y cuando el cadáver tocó su hueso, resucitó la persona. Wow, vemos que el profeta Eliseo traía en sí mismo una unción que aún la muerte no podía retener esa unción. Él tenía que dar, porque no se podía ir con lo que tenía. Ahora bien, pastor, para el cristiano debe entender algo, que de una forma u otra vamos a partir de este mundo. El cristiano debe entender de que en la tierra estamos prestados. Pablo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, que el que cree a mi palabra y cree al que me envió, este no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ciertamente, la tierra es un tiempo, es un estadio que Dios nos ha permitido experimentar. ¿Para qué? Para lograr tener ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, no porque se enferma es precisamente estar en pecado. No porque se enferma es precisamente porque no es hijo de Dios. Hay enfermedad que sí la origina el pecado. Hay enfermedad que sí la origina la falta de entrega y la falta de obediencia y de santidad. Pero no siempre es el caso. Hay que diferenciar entre una cosa y otra. Recuerdo el pasaje cuando se acercaron los discípulos, vieron aquel ciego en Juan capítulo 9 y le dijo, maestro, ¿quién ha pecado, este o su padre, para que haya nacido ciego? Y Jesús les dijo, no es que ha pecado este, ni tampoco su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¡Wow! Esto es una gran verdad, no podemos ignorarla, pastor. ¡Wow! Qué bien es poder oír estas sabias palabras de nuestro amigo pastor Jenner. Sí, hermano, no siempre que hay una enfermedad usted está en pecado. Así que es muy importante que usted se mantenga atento ahí donde está, porque ahora en el otro espacio vendrá una reflexión, unas breves palabras que el pastor Jenner estará dándonos a nosotros y a todo el que nos ve. Algo que Dios ha puesto en su corazón. Pero también queremos aprovechar este espacio para saludar y felicitar a todos aquellos que nos ven en las naciones. Hay muchos hermanos de nuestra iglesia que hoy mismo están en otras naciones, en Estados Unidos, en Argentina, en Israel, en Canadá, en México, mucha gente que nos sigue. Y en España, aunque atrasado, está cumpliendo un año un niño de nuestra iglesia. Ale, te felicitamos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y a sus padres, Michelle y Dalki, también oramos por ustedes. Dios te bendiga. No te vayas de donde estás, porque en breve regresamos con el pastor. Y no te olvides de suscribirte en nuestro canal y de seguirnos en nuestro canal. Avivamiento Jehová Nissi para todas las naciones. Regresamos en breve. No te vayas. Dios te bendiga. Sí, aquí seguimos en Avivamiento Jehová Nissi para todas las naciones. Y en esta ocasión, lo que te prometimos, lo vamos a cumplir. Porque todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Hay palabras que direccionan tu vida.
hay palabras que sanan tu corazón. La Biblia dice, Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Así que quiero que te alegres en este día con esta palabra que trae nuevamente nuestro pastor Jenner Tavera Noa. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quiero darle la oportunidad a todos aquellos que nos puedan mirar por este canal de esta amada iglesia Jehová Nisi, donde para mí es un gozo poder compartir con este amigo y pastor Yacher de esta iglesia. Quiero compartir una palabra de Dios que en la mañana vino a mi espíritu. Y esta se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Leamos por un momento. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. A la luz de esta porción de la Sagrada Escritura, vemos que el Espíritu Santo nos muestra dos principios. Número uno, el obedecer la palabra de Dios. Y número dos, el prestar atención a ella. Si como pueblo de Dios obedecemos a toda la palabra que Él nos manda a la luz de su palabra y prestamos atención a todo lo que el Señor nos manda a la luz también de su palabra, sus promesas dadas a sus hijos se cumplirán en nosotros, sin dejarse de cumplir una. Ahora bien, si en verdad obedecemos a Dios, si en verdad prestamos atención en esta palabra, ocupamos un tiempo en entender, en hacerle caso a Dios, todas sus promesas se cumplirán, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ciertamente depende de una condición, que Él obedezcamos y que prestemos atención. Ahora bien, quiero comunicar un mensaje de parte de Dios, y es que quiero dejar a la luz de su palabra que es mejor en estos tiempos de crisis estar al lado de Dios y no en contra. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 4: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo abogo, es mejor estar en el lado de Dios y no en contra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si escuchaste esta palabra, sé que alegraron tu corazón. Estás ahí en casa un poco calladito, miras alrededor los tuyos que te han llevado este mensaje y de momento dices: ay Dios mío, estoy atrapado ya, mi familia se está dando cuenta que las lágrimas brotan por mi mejilla o mi corazón late fuerte, porque yo sé que esta palabra ha tocado tu corazón. Te voy a hacer una invitación en este día. Estamos en los últimos tiempos, son señales del fin, señales de dolores, señales de parto, cuántas cosas estamos viviendo, y hoy tú tienes una oportunidad para salvar tu vida. Tienes una oportunidad para salvar tu alma. Yo te invito en esta hora que cierres tus ojos conmigo, y si esta palabra te ha identificado y quieres entregarle tu corazón al Señor, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en este día reconozco mi pecado y reconozco que ser amigo del mundo me constituye enemigo de Dios, pero quiero salvarme. Perdona mis pecados, pero escribe mi nombre en el libro de la vida y permite, Dios amado, que yo pueda irme de este mundo contigo y que yo pueda alcanzar salvación. Con tu ayuda en esta hora rompo con todo pacto del mundo, con toda maldición generacional y todo lo que estaba impidiendo que yo tuviera una relación genuina contigo. A partir de hoy soy tu hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esa oración conmigo, te tengo una buena noticia. Eres de nuestra familia.
ya eres hijo o hija de Dios. Solamente espera que pase todo esto para que busque la iglesia más cercana. Pero acuérdate, la iglesia eres tú. Ya Dios habita dentro de ti y a partir de hoy eres nuestro hermano. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre los tuyos. Dios te bendiga. No olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube y también de suscribirte. Jehová Nisi para todas las naciones. Muchas gracias, pastor, por este tiempo que estuvimos y no será tu última visita. Sé que otro día podremos compartir. Dios te bendiga y estamos en contacto. Amén.